Velocidad Argentina. Velocidad Argentina. Con Mayra García y Gonzalo Del Monte. 20 minutos pasan de las 11 de la mañana. Le vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero que volvió de sus vacaciones, Emilio Búho Cornaglia. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo andan, chicos? ¿Cómo va? Muy bien. Feliz año, todos Feliz año. los éxitos. ¿Hasta qué ¿Hasta día cuándo del dura año decir? se puede decir feliz año? Hasta que hablas por primera vez con esa Y si persona. no hablaste hasta junio. No, bueno. Ahí no vale. No, Bueno, en este caso vale y por dos, porque vieron que ayer fue el Año Nuevo Chino y el Año Nuevo Chino es como un momento para desear prosperidad, Ajá. éxitos, buenos deseos, así que junto las dos y les deseo a ustedes y a toda nuestra audiencia los mayores éxitos para este 2025. Muchas gracias. Así que bueno, lo mismo para vos, que arrancaste bien el año descansando y ya se terminó la joda. Así Ya que ahora está. vamos con lo que nos trae educación. Están por empezar las clases en algunos lados, pero a veces con polémica. Así es, bueno, cada comienzo de año trae el comienzo del ciclo lectivo y este año no fue la excepción. Hay polémica porque el secretario de Turismo de la Nación, el ex motonauta Daniel Scioli, que forma parte del gobierno nacional, propuso a principios de enero que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires retrase el comienzo de clases para favorecer la temporada turística en la costa atlántica. Puntualmente, la ciudad de Buenos Aires tenía previsto comenzar las clases el 24 de febrero y Daniel Scioli dijo, ¿por qué no favorecemos al turismo y estiramos el comienzo de clases hasta el 5 de marzo? ¿Y qué pasó? Escándalo. Cruces entre la ciudad y Daniel Scioli, entre familias, docentes y un poco de desconcierto que no ayuda a la planificación del calendario escolar. Así que a partir de esta polémica vamos a repasar este acontecimiento tan importante en el sistema educativo y en todos los actores que rodean el sistema educativo, que tiene que ver con el inicio, la largada de nada más y nada menos que otro año escolar, este año 2025, que bueno, queremos informar a nuestra audiencia cuándo son las fechas de comienzo de clases, sobre todo en Capital y en Provincia de Buenos Aires, que es buena parte de la gente que nos escucha, y analizar un poco cómo se definen el calendario escolar, dónde, quién lo hace, qué provincias son las que inician más temprano, qué provincias son las que inician más tarde, y desgranar un poquito qué sentido tiene que exista un calendario escolar determinado con antelación, ¿no? Bien. Y en el caso de, bueno, obviamente le dijeron que no, pero ¿hay alguna que ya arranque primero? Bueno, a ver, la primer fecha que comienzan las clases son las del 24 de febrero, efectivamente, y no solo la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenía previsto comenzar el 24 de febrero, sino que la mayoría de las provincias argentinas. En este caso, las provincias de Córdoba, Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, San Luis y Santa Cruz tienen previsto comenzar el 24 de febrero. ¿Cuáles son las provincias que van a empezar más tarde? En este caso, el 5 de marzo. Bueno, la provincia de Buenos Aires y además Catamarca, La Rioja, Misiones, Río Negro, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Tucumán y Santa Fe. En ese lapso, entre el 24 de febrero y el 5 de marzo, todas las jurisdicciones provinciales, las 24 provincias argentinas, van a dar inicio al calendario escolar. Que recordemos, este calendario escolar es definido todos los años por un organismo que se llama Consejo Federal de Educación. Es importante conocer qué es el famoso CFE y qué hace, a qué se dedica. Sí. Bueno, una de las tareas del CFE es definir el calendario escolar para todas las provincias. ¿Quién compone el CFE? ¿Quién lo conforma? Los ministros o ministras de educación de cada una de estas 24 provincias y está presidido por la máxima autoridad educativa del gobierno nacional. En este caso lo preside el secretario de Educación
del Gobierno Nacional, Carlos Torrendel. Y el CFE ya había definido el calendario escolar en el mes de noviembre del año pasado. Y ese calendario escolar es, como les había mencionado, tenía fechas de inicio de clases para Capital el 24 de febrero, así como el resto de las otras jurisdicciones tenían cada una su propia fecha de inicio de clases. También el calendario escolar define la fecha de vacaciones de invierno, importante, sí, para que las familias definan cuándo se van de viaje, cuándo hacen un recreíto, que lo definan también los equipos directivos, docentes, y definen, por supuesto, la fecha de finalización del ciclo lectivo. Hugo, te hago una pregunta, porque ¿por qué solo Buenos Aires le pide Scioli? Porque no tiene sentido, porque si uno compara a los habitantes de pone Córdoba, por ejemplo, que es una de la segunda, creo, más en términos de habitantes de la Argentina, no tiene sentido. ¿Por qué solo le pide a la ciudad de Buenos Aires? ¿Es una cuestión solamente política para meterle el dedo en la llaga a Jorge Macri? No entiendo. Mira, es una buena pregunta y esa pregunta dispara una reflexión de que esta iniciativa, podemos decir, del secretario de Turismo, Daniel Scioli, refleja en cierto modo una improvisación, un absurdo de parte del planteo del gobierno, porque como vos bien decís, pedírselo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires únicamente cuando hay al menos otras 10 provincias que definieron la fecha de comienzo para el 24 de febrero, entre las cuales están, como vos decías, provincias grandes como Córdoba, Mendoza, sí. O por ejemplo provincias en donde, fíjate, Jujuy, Salta, que están que son muy carnavaleras, también, ¿no? Son muy carnavaleras. Sí, exacto. En febrero, y clave. La verdad que es eso bastante absurdo, porque uno se pone a pensar, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en base al último anuario estadístico, definió que tiene un total de 763.000 alumnos, ¿no?, en todo el sistema educativo, que están repartidos más o menos en 2.700 establecimientos educativos. Y uno se pone a pensar, ok, si producto de este pedido dijeran, bueno, vamos a retrasar el inicio de clases, ¿cuál es el impacto real de esta medida en términos económicos para el sector turístico? ¿Cuántas de esas 760.000 familias se van a ir efectivamente de vacaciones en carnaval? ¿Por qué no lo hicieron antes? ¿Por qué no lo definieron antes? Esto refleja también la falta de coordinación. Dijimos que el Consejo Federal de Educación, presidido por el propio secretario de Educación del gobierno, ya lo había determinado. Y 2 meses después, sin embargo, el secretario de Turismo dice y propone una cosa en contrario. La verdad que es un sinsentido y es como que le falta un poco de racionalidad al planteo de Daniel Scioli. Por supuesto, la respuesta del gobierno de la ciudad fue criticar este planteo, ratificar la fecha de inicio de clases para el 24 de febrero y a su vez criticar la improvisación del gobierno. Esto evidentemente, si estuviéramos cambiando las fechas, no ayuda en nada a las familias, a los directivos, a los docentes, a los chicos que no tienen bien claro cuándo empiezan, cuándo terminan. Y la verdad que esta propuesta refleja un poco esta improvisación que señalábamos, ¿no? En el caso de cuando empiezan algunas el 24, otras el 5 de marzo, como decías vos, ¿después terminan en otro momento, más tarde? Claro, algo importante es que en Argentina nosotros tenemos una ley, que es la ley 25.864, que define de cuánto tiene que ser el calendario escolar como mínimo. Esta ley define un mínimo de 180 días de clase efectivos. Además de este piso de 180 días de clase anuales, en el ámbito del Consejo Federal de Educación definieron hacer al menos 190 días de clases, o sea, 10 días más que lo que plantea esta ley. Y dijeron en esta resolución que definieron el calendario escolar de que día efectivo de clase iba a contabilizarse una jornada que tenga mínimo 4 horas reloj de actividad pedagógica y que si se perdía algún día de clase tienen que darse medidas de compensación exclusivas para garantizar estos días previstos. Y como vos decís, cada una comienza el ciclo de clases en una fecha determinada y por lo tanto termina en fechas diferentes.
Por ejemplo, vamos a tomar los dos casos de referencia, ¿no? La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que va a comenzar las clases el 24 de febrero, termina sus clases el 19 de diciembre. Y en cambio, la provincia de Buenos Aires, que comienza el ciclo escolar el 5 de marzo, terminaría sus clases el 22 de diciembre. Empieza una semana antes, termina una semana antes. Empieza una semana después, termina una semana después. Y claro, imagínense, si cambiar sobre la marcha el comienzo del inicio de clases también requeriría cambiar sobre la marcha la finalización del ciclo de clases. ¿Y por qué creen que es importante definir con algo de antelación el comienzo del ciclo lectivo? ¿Por qué? ¿A ustedes se le ocurre que desde que bajan la persiana de la escuela hasta que comienza nadie más hace nada? No, calculo que no. Y Aunque los maestros tienen vacaciones en enero. Eso desde ya. Pero imagínense, hay dos aspectos esenciales que tienen que cuidar las escuelas en este lapso. El primero, acondicionar en términos de infraestructura, los servicios que tiene cada escuela o colegio. Imagínense, poner a punto todo, reparar las aulas, reparar, no sé, algún problema de gas, algún problema de agua, poner en condiciones los baños, las aulas. Hacer, por ejemplo, tareas que no se pueden hacer durante clases, desratización, desinfección, poner en condiciones el equipamiento del parque tecnológico, por ejemplo, las áreas deportivas, y a su vez en términos académicos, pedagógicos, todos los docentes y equipos directivos tienen que planificar el año y estar listos para comenzar, digamos, y en ese lapso, si uno tiene una previsión de tiempo y en el medio se lo cambian, tenés que andar emparchando el techo del aula que se cae o arreglando tal cosa con menor tiempo del que vos prevías. Por eso es importante tener una planificación con determinada antelación para que te permita hacer lo que tenés que hacer en el momento de vacaciones, digamos, ¿no? Bien. ¿Quedó algo ahí en el tintero? Lo más importante para que anoten: papis, mamis, tíos, tías, abuelas, abuelos. Padre, madre, tutor. Exactamente. Cargado. Quien se hace cargo de que los chicos y chicas vayan a la escuela en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más allá de esta propuesta alocada del ex motonauta Daniel Scioli. Alias el Pichichi. El Pichichi. Van a comenzar las clases 24 de febrero y en provincia de Buenos Aires van a comenzar las clases 5 de marzo para todas las modalidades del sistema educativo obligatorio, esto es inicial, primario, secundario, y por lo tanto, atención, preparen a los chicos, mochila completa con todos los útiles escolares, camine señora camine, como decía Lita de Lázari, y que todos los niños, niñas y adolescentes de Argentina empiecen el ciclo escolar y estudien en este 2025. Bárbaro, Hugo. Bueno, muchas gracias por venir y ya ahora arrancamos todos los viernes. Nos vemos la próxima. Te esperamos la próxima semana.